Para entender cómo se forma el monólogo que constituye el pensamiento de cualquier ser humano dotado de todas las características de su especie, hay que recordar que, como lo analicé y demostrado en el funcionamiento del cerebro, publicado por amazon.com/books, el fenómeno de la evolución del pensamiento, el cual fue analizado en mi anterior video, todo lo que se memoriza se acompaña de palabras debido a que éstas participan del sistema de aprendizaje del ser humano. Los comportamientos que puede adoptar el ser se activan en base a factores activadores. De aquí que cuando se capta un factor activador en el ámbito consciente, este, al ser transmitido a las zonas de largo plazo de los comportamientos, causa inmediatamente la activación de un comportamiento-respuesta que conforma la trama de su respuesta. Las informaciones y los comportamientos que penetran en la zona del consciente provienen de las tres zonas de comportamientos. Los elementos dotados del mayor nivel energético son los sobre los cuales se concentra la atención del individuo y por ende son los que más se destacan en el ámbito consciente. Además, los datos provenientes de lo captado por los órganos visuales son sistemáticamente poseedores de altos potenciales energéticos y, por eso, consecuentemente, penetran siempre en dicho ámbito. Los estímulos son factores activadores generalmente compuestos por un único tipo de datos que pueden ser captados por los receptores corporales idóneos o transmitidos por las memorias de largo plazo. Las respuestas a los estímulos captados conjuntamente a un mismo factor participan automáticamente de la activación de su comportamiento de respuesta. En base a eso se comprende que los comportamientos de respuestas pueden ser los esquemas de frases y los estímulos captados conjuntamente a estas activan las palabras que las integran. Igualmente, los estímulos que constituyen las características de ese tipo de comportamientos participan de dichos factores del medio ambiente, de sus percepciones o de las memorias de largo plazo recorridas durante la siguiente evolución del pensamiento del individuo concernido. Además, hay que tener en cuenta que durante dicha evolución, cualquier pensamiento puede causar la generación de otro. Igualmente, se entiende que merced a que el medio ambiente de un individuo puede evolucionar, un mismo factor activador puede provocar la activación de distintas respuestas, en vista de que el conjunto de los estímulos captados en cada momento puede cambiar. Merced a esto, cuando el individuo no percibe un nuevo factor activador o un estímulo proveniente del entorno que cambia sus actuaciones, que se ha dotado de un nivel energético superior al del factor activador precedentemente captado, sus pensamientos se suceden unos tras otros, pues el anterior genera otro. En efecto, como se acaba de ver, un pensamiento por recorrer las zonas de largo plazo de los comportamientos, luego de atravesar la zona del consciente, se transforma así automáticamente en factor activador de un siguiente pensamiento. También, como los estímulos captados pueden variar de un momento a otro, en base a un mismo factor activador, un comportamiento de respuesta puede variar en comparación con otro activado por el mismo factor captado en otro momento. Por eso, cuando no se encuentra la solución de un problema, pensar de nuevo en él en un medio ambiente distinto al anterior puede facilitar su encuentro. Lo más notable de la evolución del pensamiento proviene del suceso de que, como el cerebro humano posee tres tipos de zonas de comportamiento, resulta ser que el individuo puede cumplir tres clases de actividades distintas a la vez. Por eso se puede pensar y caminar a la vez, mientras que su subconsciente permanece activo. De aquí que por eso último se evitan los pequeños obstáculos que se encuentran en el camino sin pensarlo. De un mismo modo también pueden ocurrirle tener la sensación
de ser el espectador de sus propias actividades,